¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Hack Technologies y en esta ocasión vamos a estar revisando la herramienta Nmap. Nmap, para quienes no la conozcan, es una herramienta de seguridad enfocada en el descubrimiento de redes y escaneo de puertos de un servidor objetivo. Esta herramienta es muy utilizada en la fase 1 de un pentest, que sería el descubrimiento de redes. A continuación vamos a ver la lista de comandos básicos de Nmap y qué parámetros son utilizados dentro de cada uno de ellos y qué función puede hacer cada uno, para también identificar qué nos retorna y cómo podemos aprovechar esa información para explotar algunas vulnerabilidades o bien explorar malas configuraciones de estos servicios. Y también me gustaría recordarles que esto lo estamos haciendo con fines meramente educativos. Sin más, vamos con los pasos a continuación para ver cómo funciona la herramienta. Listo, ingenieros, una vez que ya tenemos levantado nuestro laboratorio local, podemos iniciar con nuestras pruebas de Nmap. Aquí podemos observar que ya tenemos tanto nuestro Kali como nuestro servidor objetivo localmente y vamos a verificar que lo tengamos alcanzable mediante ping, y aquí podemos ver que ya lo vemos. Ahora vamos a iniciar con nuestro primer comando de Nmap, que sería nmap-f mayúscula, y este comando lo que va a hacer es un escaneo de puertos comunes del servidor en modo rápido. Esto es útil para hacer una demo rápido cuando no queremos escanear toda la lista de puertos disponibles en un servidor. Y aquí podemos ver que nos da 3 columnas. La columna de puertos nos da el número de puerto y en este caso todos son TCP, el estado en el que están y el servicio que tienen montado en ese puerto. Ahora vamos a pasar con el segundo comando, que sería nmap-sv mayúscula y la IP de nuestro servidor objetivo. Y este comando nos sirve para identificar qué puertos están abiertos y también nos ayuda a identificar cuál es el servicio que tienen disponible. Dentro de estos parámetros podemos observar que le ponemos el "-s" y V mayúscula. Con esto le indicamos que nos intente identificar los puertos abiertos, y además envía pruebas para identificar el software y la versión, que lo podemos ver en esta cuarta columna. También podemos complementar este comando con el comando "-p" para poder definir exactamente sobre qué puertos queremos que se lance el comando. Ahora mismo lo lanzamos para que puedan observar. Vamos a poner nmap -sv mayúscula y definimos "-p", y aquí le declaramos la lista de puertos que queremos que revise. En total, un servidor tiene 65.535 puertos disponibles que podemos escanear, pero esto puede ser un poco tardado dependiendo ahí de las capacidades de nuestra máquina virtual y sobre la red. Además de que este tipo de escaneo ya es un poco intrusivo, pero podemos lanzarlo de igual forma. Podemos lanzarlo aquí, pero como les comento, esto puede tardar algunos minutos. Y bueno, con eso podemos complementarlo, pero nos daría exactamente estas 4 columnas del comando anterior, solo que aquí escanea muchísimos más puertos de lo
de lo que lo hace si no le definimos el "-p". Además, también podemos definir, por ejemplo, que nada más nos escanee el puerto 8180, por ejemplo. Y de esta manera nada más le estamos indicando que su puerto destino que queremos que escanee es únicamente el 8180. Y aquí nos da la salida. Si se dan cuenta, se enfocó únicamente en este puerto que le declaramos con el parámetro "-p y nos identificó que está abierto, que está un servidor Apache montado y posiblemente sea un Tomcat JCP 1.1. Ahora también podemos lanzar el siguiente comando, que sería nmap -s c mayúscula -sv y nuestro IP objetivo. Este comando nos va a servir para ejecutar un conjunto de scripts NCE por defecto que Nmap ya tiene precargados y que son considerados seguros por la herramienta y son útiles. Estos scripts se ejecutan junto con la detección de versiones y permite obtener información adicional en búsqueda de banners de servidores web listados, y además hace algunas pruebas básicas de seguridad. Y bueno, dentro de los comandos, como ya lo pudimos observar cuando lo ejecutamos, declaramos un "-sc". Este comando, bueno, este parámetro indica run default scripts, y el parámetro sv es la detección de versiones, como ya lo hemos venido ejecutando en los anteriores. Y la salida que nos da aquí es un poquito diferente. El formato, además del puerto que nos da otra información más. Dentro de los bloques que vemos aquí, estos son los resultados de los scripts y de los metadatos que fueron encontrados e indexados. Por ejemplo, en FTP, que es el puerto 21, encontró esta información del servidor, el tipo, nos dio también la versión, que justo eso es lo que buscamos con "-sv, y además nos dice que encontró que el modo Anonymous de FTP está habilitado, y así nos lo va dando por cada uno de los puertos abiertos, ¿no? Las versiones que están corriendo en el puerto 25 de SSL, nos da también el header del título que está montado en el puerto 80 del servidor web, y así por cada uno de ellos, ¿no? Y como sabemos, esto nos puede ser de muchísima ayuda para buscar posibles vulnerabilidades relacionadas con estas versiones que están corriendo dentro de esos puertos. Y aquí tenemos pues toda la lista, ¿no? Ahora, como les decía, en este caso, en el puerto 21, que sería el puerto donde corre o se ejecuta el FTP server, identificó que estaba el modo Anonymous permitido. ¿Cómo podemos probar esto? Bueno, pues podemos hacer un FTP Anonymous @192.168.0.3, que es nuestra dirección IP de nuestro servidor objetivo, y podemos darle enter para ver si está deshabilitada la contraseña o si no tiene contraseña, y podemos ver que logró conectarse hacia el FTP en modo anónimo.
Ya estando aquí adentro podemos revisar algunos comandos de reconocimiento para identificar qué permisos tenemos en el modo anónimo o si es de bajo riesgo que esto esté habilitado. Ejecutamos un ls para listar los posibles archivos que podamos tener dentro de este directorio y vemos que no nos muestra nada. Podemos ejecutar un pwd y nos dice que estamos dentro del directorio raíz de la sesión anónima. Podemos también probar crear una carpeta o un directorio de prueba para ver si tenemos permisos, pero no, vemos que nuestro comando pues falló ahí en la ejecución. Podemos intentar también cargar un archivo hacia el servidor FTP con put y podemos lanzar, por ejemplo, nmap results, que es un archivo que tengo en mi máquina Kali, pero nuevamente vemos que no nos permite cargar archivos hacia el servidor FTP. Esto nos demuestra que no siempre el hecho de que esté permitido este modo puede definirse como una falla de seguridad, porque aquí de momento no tenemos permisos suficientes para intentar hacer un movimiento lateral, ¿no? O ir escalando ahí en explotación de vulnerabilidades. Estas fueron las pruebas iniciales. Sin embargo, podemos buscar más pruebas o más vulnerabilidades basadas en la versión del FTP. Y listo, una vez que cerramos nuestra sesión de FTP anónimo, podemos intentar loguearnos por Telnet. Y bueno, sabemos que Telnet es considerado como un puerto inseguro, ya que transmite su login o su logueo y credenciales en texto plano y no maneja ningún tipo de cifrado en su autenticación. Podemos intentar con Telnet y apuntando hacia la dirección IP, y aquí al momento de poner nuestras credenciales, que bueno, Metasploit Table aquí nos lo da en el banner, pero cuando un administrador real pudiera estar haciendo un login mediante Telnet y un atacante pudiera estar escuchando el tráfico por medio de Wireshark o alguna herramienta por el estilo, podría capturar en texto plano la contraseña que el administrador ingrese y pues ahí robar esas credenciales para ingresar remotamente al servidor. Aquí no lo vamos a hacer, aunque sabemos cuáles son las contraseñas, pero la idea no es esa, ¿no? Sería intentar descifrarlas, pero eso ya será en otra ocasión. Otro puerto interesante que vimos que estaba abierto con Nmap, que de hecho voy a hacer algo y voy a lanzar otra terminal para poder ir explorando los puertos que tenemos ahí. Vamos a lanzar de nuevo el nmap-sv para tenerlo simplemente aquí a la vista y de este lado ir explorando. Aquí dentro de los puertos que nos detectó Nmap también vemos que tenemos un MySQL. Aquí vamos a probar loguearnos con MySQL. Definimos el parámetro "-u" para definir el usuario con el que queremos loguearnos. Vamos a verificar si el usuario root está aún habilitado y con "-h" declaramos después nuestra IP del servidor 168.0.3
Y todavía no voy a incluir el parámetro "-skip SSL" porque quiero que vean que sale un error si no lo incluimos. En este caso, si no incluimos el parámetro "-skip SSL", nos manda un error de precisamente TLS SSL, y con el parámetro "-skip" podemos pedirle a la conexión que se salte el uso de SSL para intentar loguearnos. En este caso ya estamos dentro del MySQL, lo que quiere decir que aquí hay otra vulnerabilidad activa muy importante, porque MySQL tiene habilitado el acceso a root y root no tiene contraseña, porque vean, aquí no definimos ninguna. Ahora también podemos probar otros comandos sobre algunos otros puertos, por ejemplo el 111 y 2049. Aquí podemos ver que este está abierto y el 2049 está de este lado. Estos puertos pueden permitir montar el sistema de archivos de la víctima o del servidor objetivo y poder acceder a datos sensibles. Para eso, vamos a salirnos aquí del MySQL, vamos a limpiar la terminal y vamos a ejecutar show mount -c y la IP de nuestro servidor 192.168.0.3 y veamos si es vulnerable o no a esto. Y bueno, vemos que nos da como resultado una diagonal asterisco, y esto lo que quiere decir es que el servidor está exponiendo mediante la red todos los archivos o directorios que están después de la raíz. Con esto podemos nosotros intentar montar ese recurso compartido a través de la red, pero para ello tendríamos que crear un directorio para montar esa unidad de recursos compartidos. Tenemos que crear una carpeta sudo mkdir -p y le vamos a poner mnt mount y le vamos a poner servidor -remoto. Nos pide nuestra contraseña y ya creamos nuestro directorio. Ahora vamos a intentar montar esos recursos compartidos con sudo mount -t nfs 192.168.0.3 dos puntos y diagonal, que representa la ruta raíz que vimos acá en el comando inicial. A esto le vamos a decir que se monte en el directorio que creamos anteriormente con diagonal mnt y servidor remoto. Vamos a darle enter a ver si nos permite montar el recurso, y bueno, creo que sí. Ahora vamos a navegar directamente hacia ese directorio, o bueno, vamos a consultarlo desde aquí, ls, y vamos a apuntar hacia el directorio en donde montamos esa unidad, y ahora sí ya tenemos información que en teoría es del servidor remoto. Vamos a irnos más allá, vamos a ingresar a root, por ejemplo, y justo vemos la carpeta que creamos anteriormente. Entonces quiere decir que también pudimos montar la unidad
de recursos compartidos utilizando un par de puertos abiertos que fueron el 111 y 249. Algunos de esos dos nos permitieron hacer esto. Y mismo caso, aquí podemos intentar crear, eliminar o modificar archivos o inclusive cargar archivos maliciosos dentro de los archivos del servidor. Y pues bueno, esto es completamente normal en esta máquina de prueba de Metaxploit Table porque es una máquina con muchas vulnerabilidades abiertas a propósito, justo para ver malas prácticas de seguridad y de configuración. Ahora, una vez que vimos todo lo que podemos descubrir con Nmap, podemos dar algunas recomendaciones sobre cómo intentar evitar tener muchos de estos servicios expuestos. Y lo primero sería intentar no utilizar puertos inseguros como FTP y utilizar versiones que tengan algún tipo de seguridad como el SFTP. Mismo caso con el Telnet, para que no transmita login, credenciales en texto plano, por ejemplo con SSH. SSH sí es considerado como seguro, pero también habría que verificar que las versiones que están montadas dentro de esos puertos sean versiones sin vulnerabilidades conocidas y que sean versiones recientes. Además de eso, podemos intentar filtrar o bloquear el tráfico ICMP o ARP entre segmentos donde no sea necesario tenerlo habilitado, obviamente sin romper la operación de los servidores. Inclusive también mantener algún monitoreo de estos protocolos mediante un IDS y tener un monitoreo continuo. Por otro lado, dentro de las otras mitigaciones que podemos implementar serían desactivar el directory listing en los servidores web, hacer todo lo que implica con hardening en servidores, por ejemplo, uso de TLS, SSLs superiores a 1.2, 1.3, remover información que puede estar liqueándose por ahí innecesaria en, por ejemplo, headers, páginas de bienvenida de servidores como Tomcat. Podríamos inclusive también añadir un WAF enfrente de los servidores web, por ejemplo, para intentar mitigar o meter otra capa de seguridad ahí. Y como pudieron darse cuenta, no exploramos todos los puertos que tenemos abiertos en este servidor, el Samba, por ejemplo, el Postfix. Dentro de esto también podríamos configurar, y de hecho es la defensa más recomendada, es configurar un firewall para denegar el acceso no autorizado hacia IPs no deseados, ¿no? Y permitir básicamente el acceso a quienes sí, por medio de listas blancas y listas negras. Y para ello, pues lo que se tendría que hacer sería dentro del servidor levantar el firewall, que esto se hace mediante comandos UFW, que es el firewall que utilizan estas distribuciones de Linux. Y como ejemplo podemos intentar denegar el tráfico hacia el puerto 23 del Telnet. Esto se puede hacer con sudo UFW deny o deny 23. Nos pide la contraseña. Y nos dice que se actualizaron las reglas. Podemos verificar también si el firewall está activo o está deshabilitado, que me parece que sí está deshabilitado y por eso tuvimos varias detecciones en Nmap. Podemos revisar su estado con sudo UFW espacio status y pues bueno, nos dice que el firewall no está cargado. Vamos a habilitarlo con sudo UFW enable
y revisar nuevamente el status y listo. Vemos que ya está aplicando la regla que actualizamos en el comando inicial. Y ahora si nos vamos acá a nuestro Kali y intentamos ejecutar una conexión Telnet hacia nuestra IP objetivo, vamos a obtener una denegación del firewall. No vamos a poder ni siquiera llegar al login del Telnet porque nos va a denegar por medio del firewall. Y pues bueno, aquí vemos que no nos está dejando ingresar, contrario a la prueba inicial que ya hicimos, en donde sí nos permitió. Y básicamente es eso lo crucial. Se tiene que tener habilitado definitivamente el firewall local de estos tipos de servidores, denegar todos los orígenes y darle acceso únicamente a los recursos que sí son de confianza por medio de una whitelist, y de esta manera podemos dejar un muy buen filtrado por medio de este firewall. Puede ser por UFW, IP tables, y con eso podríamos limitar múltiples conexiones o intentos de vulneraciones de estos protocolos, aun cuando podamos descubrirlos por medio de Nmap, pero eso igual lo podemos ver en otra ocasión. De momento, esas fueron todas las pruebas que les quería mostrar de Nmap, todo el descubrimiento de red que varios hackers pueden utilizar, que de hecho este es el primer paso en la primera fase de reconocimiento de un pentesting. Entonces estos comandos anteriores pueden ser de mucha ayuda para iniciar con ello. Y listo amigos, con eso terminamos esa herramienta de seguridad de descubrimiento de redes y de puertos. Pudieron observar por ahí varios comandos básicos, de qué se tratan los parámetros que se incluyen en cada uno de ellos, y también dimos algunas recomendaciones para mitigar o disminuir los riesgos de seguridad que puedan estar por ahí presentes en esta exposición de puertos. Como vieron, lo más recomendable es tener un buen manejo del firewall local del servidor, ya que tenemos un firewall ya predefinido en esos sistemas operativos como Linux, y tenemos que aprovecharlos para disminuir esas brechas de seguridad. Les recuerdo que todo esto que les compartí es con fines educativos, por lo que no les recomiendo utilizar estos comandos hacia infraestructura que no sea de su propiedad, y hacerlo siempre en entornos controlados, únicamente con fines educativos. Espero que me puedan acompañar en el siguiente video para seguir explorando más herramientas de seguridad. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.